incertidumbre ante el futuro. La base bíblica se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33. A ver si me lo pueden proyectar. Si no aparece en la pantalla, se lo leo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bástale a cada día su propio mal. Quiero platicarles en esta ocasión, antes de entrar de lleno con el mensaje, quiero comentarles algo de la vida de grandes predicadores que han existido y que algunos de ellos todavía viven. Uno de ellos se llamó Gabriel Ortiz. Se le conocía como el príncipe de los predicadores, originario de Guadalajara, México. Cuando yo lo escuché por primera vez, me hizo reír, me hizo llorar. Tenía una facilidad enorme para compartir un mensaje, transmitir la palabra de Dios, bendecir a la audiencia en una forma increíble. Le llamaban entonces el príncipe de la predicación, Gabriel Ortiz. Pasaron los años. La primera vez que lo escuché tenía él como 60 años, 58 aproximadamente. Pasaron los años y lo anunciaron en un evento en la ciudad de Chihuahua, y yo iba con muchas expectativas para escucharlo de nuevo. Me había enamorado de su mensaje, me había enamorado de su palabra, me había enamorado de su persona. Y ya un anciano de 80 años dije, va a ser algo especial, va a ser algo espectacular. Y cuando llegamos al evento y empezó a predicar, tenía la misma gracia, la misma lucidez, la misma inteligencia, en fin, era algo increíble. Era asertivo, era veraz, era contador experto de historias, simplemente te hacía llorar y reír intensamente. Y tenía 80 años aproximadamente. Eso ocurrió hace algún tiempo, él ya falleció, está en la presencia del Señor, pero lo recordamos como el príncipe de los predicadores. Aparte de él, hay muy buenos predicadores en esta época. Está Dante Gebel, excelente predicador, grande maestro, increíble para enseñar, para predicar. Está Billy Graham, que ya falleció. En una ocasión Billy Graham le predicó a una multitud de 1.200.000 personas en Corea. Fue algo épico, algo impresionante. Las cruzadas de Billy Graham se extendían por todo el mundo. Y Dios hacía cosas extraordinarias a través de este hombre que también ya falleció, está en la presencia del Señor. Hay otro que me gusta mucho, se llama Andrés Speaker y tiene su ministerio en Morelia y de ahí se ha extendido a otros lugares. De hecho, abrieron una iglesia de ellos aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces son grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, grandes predicadores. Pero uno de ellos en lo particular me resalta en la historia moderna, Reinhard Bonnke. A lo mejor usted ni siquiera lo ha escuchado mencionar, porque el ministerio de él básicamente está en África. Él recibió el llamado a África desde que estaba niño. A los 19 años empezó a predicar y a los 27 se trasladó a África. Él cuenta que cuando llegó a África tenía que caminar medio día para ir a una aldea y encontrar a 5 personas que le escucharan, y de esas 5 personas ninguno se quería convertir. Así fueron los inicios de Reinhard Bonnke. Él era alemán de nacionalidad, pero Dios lo invitó, lo motivó, lo llevó a África. Dice que estuvo así hasta que tuvo un sueño, una visión, donde veía el continente africano y veía el mover de Dios del sur al norte y del oeste al este.
y veía la sangre de Cristo esparciéndose sobre todo el continente. A partir de ahí su ministerio floreció, consiguieron una carpa, consiguieron una más grande y fueron aumentando el tamaño de la carpa conforme crecían las multitudes. La última que hicieron fue para 34,000 personas, la carpa más grande que se haya construido en el mundo. La construyeron para su ministerio. Pero ni aún esa carpa de 34,000 personas logró contener las multitudes que asistían a sus cruzadas. Era algo impresionante. Si usted busca en YouTube Reinhard Bonnke, va a ver multitudes de 2 millones, de 3 millones, de 4 millones. Ningún artista, ningún cantante, ningún grupo en la era moderna y en la era antigua ha logrado esas multitudes que consiguió Reinhard Bonnke. Y cuando lo escucha usted predicar, tiene un mensaje claro, sencillo, nada del otro mundo, pero con una pasión y una entrega extraordinaria. Él logró en África lo que nadie ha logrado. Y aunque él falleció ya, se fue, dejó en su lugar a un joven que ahorita está siguiendo los pasos de su ministerio, emanado del movimiento del avivamiento de Pensacola en Estados Unidos, y antes de que él se fuera, lo dejó a él. Tiene un nombre medio raro, pero tiene una pasión por compartir el mensaje del Evangelio. Hablando de predicadores, le cuento de uno más, y es precisamente el eje de mi mensaje, la ilustración de mi mensaje. Él se apellida Guajardo. Lo conocimos en el lago Colina, hace ya algunos años atrás, tal vez 30 años atrás. Predicó un mensaje increíblemente poderoso. Cuando empezó su mensaje se cubrió con un saco. Estaba haciendo mucho calor y él estaba con un saco y no entendíamos por qué. Después se quitó el saco, rompió la corbata, rompió la camisa y Dios habló poderosamente a todos los asistentes a ese retiro pastoral del lago Colina. Él tenía una capacidad increíble, era lúcido, era inteligente, era maestro en el arte de la palabra, era asertivo, era veraz, era contador experto de historias. Simplemente te hacía llorar y reír intensamente. Eso fue en el lago Colina hace como 30 años atrás. Pasaron los años, nunca volví a saber nada de él. Él es originario de Albuquerque, Nuevo México. Ahí tiene una iglesia muy grande que ya dirigen sus hijos. Pero pasaron los años, fuimos a una convención distrital de pastores y de iglesia en la ciudad de Chihuahua y anunciaron que el predicador iba a ser precisamente el pastor Guajardo. Cuando yo iba a escucharlo, iba con mucho interés, con mucha inquietud de volver a escuchar lo que oí en el lago Colina. Empezó a predicar, se perdió completamente. Empezaba por el final, terminaba por el principio, todo reborujado, hablaba incoherencias. Increíblemente se había perdido todo lo que él tenía o tuvo en algún momento. Él había entrado a la etapa de la ancianidad y sin tener la lucidez ni la creatividad, sino por el contrario, a lo mejor enfermo de Alzheimer, enfermo de ese tipo de enfermedades seniles, y para nada era el hombre que yo conocí. ¿Nos preocupa el futuro? ¿Terminaremos nosotros como el pastor Guajardo, perdido, con alguna enfermedad mental o con alguna enfermedad senil? Dice la Biblia, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. El consejo bíblico, no afanarse por la vida ni por el alimento, y menos por el vestido. Por mucho
afán que tengamos, no podremos cambiar nuestra estatura, ni la mayoría de las cosas. El afán y la ansiedad de nada nos sirven. Tenemos que considerar las aves de los cielos, los lirios del campo, son alimentados y crecen por la mano poderosa del Señor. ¿Cuánto más nosotros, gente de poca fe? ¿Verdad que nos preocupamos por el mañana? ¿Verdad que nos estresamos por el futuro? ¿Verdad que pensamos cómo le vamos a hacer cuando estemos ancianos? ¿Verdad que nos preocupa el porvenir? ¿Verdad que nos sentimos ansiosos, preocupados, estresados cuando tenemos desempleo? Cuando no tenemos suficiente dinero. Ahorita platicaba con una persona de la República de Guatemala y me decía que está buscando el sueño americano porque allí en el campo, en Guatemala, les pagan 60 quetzales, equivalentes a 120 pesos mexicanos. Imagínense, ¿qué hace la gente con 120 pesos diarios o con 150? Aquí el salario mínimo en México ya es de 250, pero casi nadie gana el salario mínimo, todos ganan más del salario mínimo y aún así no nos alcanza. Imagínense esa gente en Centroamérica realmente ganando esa miseria de salario, ¿cómo le hace para subsistir? Nada más pensar en la comida y ya es mucho decir. Dicen que la ansiedad es exceso de futuro y creo que en un sentido tienen razón. Nos preocupamos demasiado por el porvenir, que si subirán los precios de los alimentos, que la guerra en Ucrania y la del Medio Oriente, que los estragos de la sequía y los huracanes y muchas cosas más. La verdad, razones nos sobran para vivir preocupados y ansiosos. ¿Cierto o falso? ¿Qué nos preocupa? El mañana, el porvenir, la economía, la salud, la familia y tantas cosas más. El jueves que estuvimos en el hospital, nos retirábamos y se acercó una señora. Me dice, por favor, ore por mi hija. La acaban de operar de una rodilla. Tiene mucho dolor y no se le quita. Ya le dieron muchos medicamentos y no se le quita. La señora estaba angustiada, desesperada. Y nos encontramos esas historias todos los jueves de gente desesperada, angustiada. Algunos tienen ya un mes en el hospital, están durmiendo en la calle y las características son comunes en todos ellos: angustia, desesperación, frustración, ansiedad y cosas como esas. La ansiedad es exceso de futuro, aunque quienes hemos padecido de este problema no solamente es exceso de futuro, es una enfermedad mental que no te deja, que te atormenta, que te estresa, que te sientes desesperado por completo y no puedes avanzar ni puedes hacer nada más. Es algo terrible, es algo desastroso, es algo horrible. Te sientes en un hoyo, quieres salir, te esfuerzas por salir y ya vas avanzando y te caes. Sigues avanzando y te caes. Es algo impresionantemente horrible que solamente aquella persona que lo ha vivido lo puede entender. Los demás solamente se imaginan. ¿Qué será algo como ansiedad? Le mentiría si le dijera que yo tengo todo controlado, que no hay preocupación y ansiedad en mi corazón. Me aflige lo que a todo el mundo le aflige y además enfrento cargas muy pesadas. En momentos me siento desfallecer, pero estoy aprendiendo a descansar en Dios. ¿Usted descansa en el Señor? ¿Se apoya en su gracia? ¿Se toma de su mano? ¿Se abraza a sus promesas? Estoy aprendiendo a descansar en Dios, a refugiarme en el Señor, ya que solamente Él tiene el control de nuestras vidas. El control de nuestras vidas
lo tiene el Señor. Él tiene la medicina que nos hace falta. Él tiene el dinero que requerimos. Él tiene la paz que necesitamos. Él tiene la presencia que requerimos en nuestra vida. Él tiene paz para nuestra vida, paz para nuestra familia, paz para nuestra iglesia, paz para nuestro futuro. Él tiene la esperanza que tanto nos hace falta. En meses pasados andaba yo muy estresado, muy ansioso por cosas de las cuales no tengo el control. Pero Dios ministra mi vida, Dios ministra mi familia y me hace entender que Él sí tiene el control y que Él tiene paz, esperanza y bendición. ¿De qué tan grande es nuestro Dios? De niños cantábamos una alabanza que decíamos que Él es grande, más alto no puede salir de Él, más ancho no puede subir, más profundo. Él está allí en todas las circunstancias y todas las etapas y todas las épocas. Imagínense, el que diseñó el universo, el que construyó los planetas, el que hizo explotar las estrellas, el que formó las aves, las animales, el que formó todo lo que nos rodea, sigue y seguirá teniendo el control de nuestras vidas y de nuestras familias. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él tiene el control absoluto de este mundo que está a veces de cabeza. Tenemos que apoyarnos en Él, fortalecernos en su amor, llenarnos de su paz y de su bendición. Amén. Las autoridades les advirtieron a los residentes de las zonas de evacuación de Florida que si elegían quedarse allí, morirían. Últimamente estuve siguiendo con mucho interés el desarrollo del huracán Milton. Ya había golpeado un huracán a las costas de Oaxaca y de Guerrero e hizo estragos en Acapulco nuevamente. Después de esto seguí con mucho interés las noticias de Florida. Cómo se acercaba un huracán categoría 3 o 4 creo a las costas de Tampa, Florida. Recordaba yo hace algunos años atrás, precisamente en un congreso de radio, estuve en Tampa, uno de los aeropuertos más bonitos que conozco. Muy bonita ciudad, y de ahí fuimos a un pueblo pequeño y allí tuvimos el congreso muy interesante. Recordaba entonces yo la ciudad de Tampa como una ciudad puerto, como una ciudad preciosa que tiene la Florida. Y Tampa iba a ser golpeada, y de hecho fue golpeada con toda su fuerza y con toda su furia por el huracán Milton. Pues las autoridades, el presidente municipal, la mayor de Tampa, les dijo: se salen de sus casas o se mueren. El huracán es intenso, va a haber lluvias torrenciales, se van a ahogar, se van a asfixiar en sus hogares. Salen de sus casas o se mueren. Si elegían quedarse ahí, morirían por la fuerza del huracán Milton. Poniéndose en los zapatos de ellos, imagínense salir de casa con poco dinero, sin un buen auto, huyendo del huracán, con carreteras atestadas de autos y de gentes, para regresar en días y encontrar la casa destruida y el barrio arruinado. Fíjese qué interesante. Tenemos la bendición de que vivimos lejos del mar, porque los huracanes, los ciclones, las tormentas tropicales golpean con furia sobre las áreas costeras, les destruyen las casas. Me tocó ver varios reportajes en Acapulco, como la gente decía: mire, aquí estaba mi casa, pero creció el arroyo, se convirtió en río, en tempestad, y se llevó mi casa. No tengo nada, me quedé en la calle de la noche a la mañana. Y lo mismo les pasó en Florida. Cuando regresaron, encontraron casas destruidas, destrozadas por completo.
Si usted y yo nos ponemos en sus zapatos, vamos a darnos cuenta de lo terrible que sería regresar de la reunión del domingo de la iglesia y encontrar la casa destruida por una tormenta, por un incendio, por cosas como estas terribles. Y que de repente te quedaras en la calle, como los que nos encontramos frecuentemente en el hospital, que viven en la calle, duermen en la calle, se tapan con lo que pueden y están allí con características de gente sin hogar, de los famosos homeless, que en Estados Unidos son tan populares o son tan numerosos. Entonces, sí que hay razones de peso para muchas personas de vivir afanadas y afligidos. Las golpea la enfermedad, las presiona el desempleo, las ahogan las deudas y las estresan los problemas familiares. Fíjese, razones para vivir estresados, angustiados y deprimidos. La economía. Si bien es cierto, no ganamos 60 quetzales, pero la economía es un problema serio para muchas familias. No les alcanza el alimento, no les alcanza el vestido, no les alcanzan los recursos para hacer frente a las necesidades diarias. Para poner gasolina, me decía una pareja que vivió en Chihuahua, dice, renunciamos a nuestro automóvil, lo teníamos estacionado y nos movíamos en camión, no nos alcanzaba el dinero para poner gasolina. Entonces hay muchas razones para vivir afligidos, afanados y desesperados. Una enfermedad, el desempleo, deudas y problemas familiares. Pero en medio de todo esto está la mano de Dios, quien sigue teniendo el control, quien además nos recuerda, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué maravillosa promesa! Que se encuentra en el libro de Isaías 41:10. ¡Qué maravillosa promesa! Tenemos un Dios que se preocupa cuando nos enfermamos, que se preocupa cuando no tenemos dinero, que se preocupa cuando hay problemas familiares y conyugales, y que está atento a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, a nuestras oraciones, que le puede en el corazón vernos padecer y vernos sufrir. Si usted tiene hijos, entenderá el corazón del Padre, porque a usted le preocupan sus hijos, aunque tengan 50 años, aunque tengan 60 años, le preocupan sus hijos, le preocupan sus nietos, y va a hacer todo lo posible por ayudarlos y por apoyarlos. Dios es mucho más que un padre y un abuelo. Es el Padre Celestial por excelencia, y la bendición de Él se extiende maravillosamente. Decía mi esposa esa anécdota, llegar al cielo y a ver por qué te vamos a permitir entrar, por tus buenas obras, por tu carácter, por tu paciencia, o te vamos a dejar entrar por la gracia, la misericordia y la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y la verdad que somos salvos por gracia. Porque mire, le pregunto, ¿cuántos mentirosos hay aquí? A ver, no veo ninguna mano levantada. ¿Cuántos rateros hay aquí? Hasta una pluma nos hemos robado. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos adúlteros de corazón? Dice la Biblia que cuando vemos a una persona para codiciarla en nuestro corazón, ya adulteramos con ella. Si nos ponemos a ver los 10 mandamientos, los hemos roto todos. Y solamente es el perdón y la gracia de Dios la que nos permite entrar a su terreno celestial, entrar a su morada celestial.
Somos salvos no por las obras, somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Pero los salvos hacen buenas obras. Y es ahí cuando yo me preocupo, porque veo muchos salvos que no hacen buenas obras, que no tienen tiempo para servir a Dios, que no tienen tiempo para ministrar al Señor, que no tienen tiempo para servir a su prójimo. Y es ahí cuando Santiago se pregunta y dice: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras. Y las obras resaltan como testimonio de la grandeza de Dios. La vida a veces parece el camino hacia un abismo, y no solo para quienes padecen enfermedades mentales. Imagínense a los habitantes de Gaza o Ucrania. Todos los días les caen bombas y no hay lugares seguros donde refugiarse. Su vida en verdad parece un infierno, pero hay una luz de esperanza. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Eso lo dice Isaías 59 y versículo 1. Caen bombas en Gaza, caen bombas en Líbano, caen bombas en Israel, caen bombas en Ucrania, caen bombas en Rusia, y la gente inocente padece los estragos de esas guerras, desastrosas, terribles, atroces. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacía la gente en la Segunda Guerra Mundial cuando caían las bombas de los aliados y las bombas nazis cerca de París? Tratar de llevar su vida normal, hacer reunión familiar, cenar con la familia, porque no puedes hacer más. Pero en medio de todo esto está la promesa bíblica, y la promesa bíblica es clara. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios es nuestro refugio, seguridad y protección. Dios es nuestra paz, Dios es nuestra tranquilidad, Dios es nuestra bendición. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Es lo que nos aflige. Me permite una pregunta. Cuando Dios lo ha dejado solo, la gente se enferma por exceso de comida, no por falta de ella. Si hacemos historia, hemos vivido todos estos años de la mano de nuestro Dios y hemos tenido provisión, aún en las peores épocas. Aún los habitantes de Acapulco, de Florida, se levantarán y comenzarán de nuevo. ¿Cómo le fue a usted en la pandemia? Usted y yo somos sobrevivientes de la pandemia. ¿Comimos en la pandemia o no comimos? ¿Cómo le hicimos? ¿Quién sabe? Pero Dios proveyó nuestra mesa. Dios sustentó nuestra casa. Y disfrutamos de comida, disfrutamos de ropa, disfrutamos de gas, disfrutamos de gasolina y de tantas cosas más. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Está en las manos de Dios. Pero le aseguro que si Dios alimenta a los pájaros del campo y viste a los lirios, no hará con nosotros algo mayor. Hombres y mujeres de poca fe, les dijo Jesús. Démonos cuenta entonces que Dios sigue teniendo el control. ¿Preocupados por el futuro? ¿Afanados por el día de mañana? La palabra nos ilumina. Bástale a cada día su propio mal. Hay gente que no vive su presente preocupada por el futuro. Tenemos que aprender a descansar en Dios, relajarnos en su altar de bendición. Al fin y al cabo no podemos hacer nada contra un huracán, pero sus palabras son reconfortantes. La gente se sentó en su casa o salió de ella a un refugio y se sentó a esperar que llegara el huracán. ¿Qué puede hacer la gente enfrentando la furia de un huracán? ¿Qué podemos hacer nosotros enfrentando la furia de una enfermedad, la furia de los problemas conyugales o familiares? A veces solamente tenemos que sentarnos, esperar en Dios y ver su bendición. En aquella ocasión que Josafat enfrentaba una batalla épica, militarmente en desventaja completamente,
se reunieron en el templo para buscar el rostro de Dios. Y le decían: Señor, no tenemos fuerza militar contra todos esos alianza de moabitas, edomitas y todos los del oriente que venían contra ellos. Le habían dicho a Josafat: viene una multitud tan grande como la arena del mar. Y así era una multitud enorme. Josafat hizo lo único que podía hacer: buscar el rostro de Dios. Y mientras estaban en oración en el templo, Dios levantó a un levita para profetizar y decirles: en esta ocasión ustedes no tendrán que pelear, voy a pelear yo por ustedes. Solamente esfuércense y sean valientes. Cuando la mañana siguiente salía el ejército, Josafat puso a los levitas para que cantaran alabanzas mientras el ejército iba. Y Dios provocó una confusión entre los enemigos, se mataron entre ellos, hubo algo sobrenatural, y cuando ellos llegaron para pelear, había solamente cadáveres esparcidos por el campo. Se dedicaron a levantar los despojos, no pelearon porque Dios peleó por ellos. A veces Dios va a hacer lo mismo por nosotros. No pelearemos esta batalla la pelea Dios, la pelea el Señor. ¿Qué nos depara el futuro? Simplemente no lo sabemos. Sin lugar a dudas que habrá días buenos y también malos, pero no tenemos por qué estarnos comiendo las uñas, afligidos por ello. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Nadie nos puede apartar de su cápsula de protección y bendición. Tomados de su mano, llegaremos hasta el puerto seguro. Llegaremos hasta el puerto seguro. El futuro no lo conocemos y está mejor que no lo conozcamos, si no estaríamos temblando ante el futuro, pero estamos seguros y confiados en el Señor. Dice la Biblia, me encanta esta porción, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Definitivamente tenemos un Dios grande y sublime. Él es enorme, Él es grande, Él es maravilloso, y Él guarda tu vida y bendice tu familia. Él te levanta, Él te sustenta, Él te da apoyo y te da fuerza y fortaleza. El futuro está en las manos del Señor y somos nosotros los que nos apoyaremos en ellas para lograr triunfar y lograr vencer y lograr desarrollarnos en Él. Llegar anciano en plenitud de facultades, con una mente lúcida y un cuerpo flexible, con una economía resuelta, no es un sueño. Pidámosle al cielo que nos lo conceda y por lo pronto dejemos de preocuparnos y estresarnos tanto. El día de mañana traerá su propio afán y bástale a cada día su propio mal. Por lo pronto, hoy hay que vivir en victoria y disfrutando la vida, que ya nos tocará otra historia. Por lo pronto, hoy vivimos en victoria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me encantan estas palabras, me animan estas palabras, me motivan estas palabras, porque de repente el enemigo viene a atormentarnos con pensamientos. ¿Y si no puedes? ¿Y si no sabes?
¿Y si no te alcanza? ¿Y si te enfermas? ¿Y si tu mente queda en estado senil? ¿Y si pierdes la lucidez? ¿Y si pierdes el valor? ¿Y si pierdes la fuerza? ¿Y si se te acaba el dinero? ¿Y si se te acaba la fortaleza? En medio de todas esas mentiras, de todos esos pensamientos negativos que el enemigo infiltra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay palabra de Dios para combatirlo. Diga el débil, fuerte soy, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Termino platicándole un poco más de la historia de Reinhard Bonnke. El sueño que él tuvo de África, iluminándose del sur al norte y del oeste al este, se empezó a cumplir. Empezaron a tener cruzadas y eventos multitudinarios en Nigeria, en Kenia, en Sudáfrica y en todos los países africanos. Visitaron las ciudades, los pueblos, las aldeas. Me hubiera gustado traer imágenes de esas multitudes de millones de personas anhelantes de la palabra de Dios. Y el mensaje que predicaba Reinhard Bonnke era un mensaje sencillo, era un mensaje común, era un mensaje de salvación. No era un teólogo capacitado, no era un hombre con características sobrenaturales y especiales, pero en su sencillez Dios lo usaba en forma maravillosa y gloriosa, como nos quiere usar a nosotros. Que empecemos con poco y que nos vayamos a mucho, que crezcamos y nos desarrollemos, que nos multipliquemos, porque Dios es un Dios de maravillas. Me encanta Salmos 2, capítulo 8, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué le puedes pedir a Dios? Lo que sea. Él rebasa tus expectativas. Él te da más de lo que tú le puedas pedir y solicitar, porque Él tiene el control y Él tiene la bendición que a ti te espera. Hay un jeque árabe que quería aprender a jugar golf y contrató a un golfista muy famoso de los Estados Unidos para que le diera clases de golf. Se fue él a Arabia, estuvo enseñándole y era una papa el jeque árabe. No era bueno para el golf, no aprendió mucho. Y le dijo: ya me voy de regreso a Estados Unidos. Y cuando le dijo: ¿qué quieres como tus honorarios, como tu premio para el tiempo que pasaste conmigo? Le dijo: quiero un trofeo de golf para ponerlo en mi sala. Entonces le dijo: está bien, vete y después yo te hablo para cuando tenga tu regalo completo. La palabra trofeo de golf y campo de golf en inglés es muy parecida, parece solamente una sola palabra. Un día tocaron gente de Suburban negras en la casa de Tiger Woods, el tenista profesional, y le dijeron: de parte del jeque te traemos tu regalo. Le dijo: pues tráiganlo, lo vamos a poner aquí en mi sala. No, dice, tienes que subirte para entregarte tu regalo. Se subió, se fueron a las afueras de la ciudad y le presentaron un campo de golf precioso, maravilloso, recién construido. Le decía Tiger Woods a los hombres que envió el jeque: yo no pedí un campo de golf, yo pedí un palo de golf de oro para ponerlo en mi sala, para ponerlo en aquel lugar. Y los hombres del jeque le dijeron: tú pides como persona común y corriente, pero el jeque te responde como lo que es
un millonario que para él no es difícil darte un campo de golf si tú le pediste un palo de golf. Dios es mucho mayor a un jeque millonario y puede darte un campo de golf si así lo necesitas, si así lo requieres. Dios va a rebasar por completo tus expectativas. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Hay alguien que tiene una petición para hacerle al Señor? Ponte de pie.